ya pues yo me que solamente tiene la danza, tiene la gente. Por eso hablemos y hablamos que a danza, o cambio de día, santo patrón, santo Dios, Pues buenas tardes, estamos aquí en el municipio de Bachajón, en las instalaciones de la misión de Bachajón, en la casa parroquial, podría decirse, José. Pepe. Estamos con José Javier Avilés Arreola. Él es un sacerdote jesuita de aquí de la misión de Bachajón, y te agradecemos mucho la entrevista, Pepe, para el libro. Muchas gracias a usted, Lupita. Para este libro, que es una iniciativa de organizaciones aliadas, que se llama Deconstruyendo la sociedad civil en Chiapas, una lectura desde las organizaciones no gubernamentales. Sí. Entonces consideramos que la experiencia de tantos años ya de la misión de Bachajón aquí en esta región, pues ha sido muy importante, que han tenido, pues han ustedes pues hasta innovado estrategias, cosas, ¿no?, para trabajar aquí las diferentes problemáticas en esta zona. Y pues de eso quisiéramos que nos cuentes, ¿no? ¿Qué hace la misión aquí? ¿Cómo lo hacen? ¿Cómo les ha ido? ¿Qué aprendizajes, ¿no?, los principales aprendizajes para compartir con otras organizaciones y con pueblos, ¿no?, pues en Chiapas, en México y en el mundo, hasta donde pueda llegar el libro. Y antes de entrar de lleno al trabajo de la misión de Bachajón, Pepe, quisiéramos preguntarte cómo ha sido esta vida de José Javier Avilés Arreola, ¿no?, ¿qué lo ha traído hasta acá, hasta ser sacerdote jesuita y a dedicarse a trabajar en la misión de Bachajón, todo lo que hacen aquí? Siempre en las entrevistas les decimos esto, que la historia personal nos marca, ¿no?, para qué vamos a hacer en el futuro, en la vida adulta, a qué nos vamos a dedicar, el camino que nos toca recorrer. Cierto. Esos empieza en la niñez. Entonces, y hay aspectos que nos marcan más que otros, ¿no? Entonces, si tú quisieras como contarnos un poco de esta historia de tu vida desde la niñez, la juventud, pues cómo fue, en dónde la pasaste, qué aspectos crees tú que te han traído por este camino, tus estudios, dónde fueron, cómo fue tu juventud, en fin, toda esta parte de tu vida que nos quisieras compartir. Sí, como Lupita, primero pues muchísimas gracias por la confianza, también por mirar el trabajo que se ha venido llevando aquí en la misión de Bachajón. Ya prácticamente el próximo año cumplimos 60 años de hacer presencia los jesuitas en esta región. El obispo Torreblanca nos pidió que viniéramos acá, pero por petición también de los principales de aquí del pueblo. Me preguntas acerca de mi niñez, pues bueno, yo soy del Distrito Federal, ahora Ciudad de México. Ahí nací y viví mis primeros 20 años. Pues soy hijo de una familia de clase media baja, que como muchísimas familias tienen que luchar para el sustento de cada día. Tanto trabajaba mi papá como mi mamá, y posteriormente más bien mi mamá fue el sustento de la familia por enfermedad de mi papá. Entonces ahí tenemos un testimonio muy grande, yo personalmente y mis hermanos también, de lucha, de entrega, de tener que vivir 3 o 4 trabajos al día, porque el trabajo de la casa pues obviamente se cuenta. Y bueno, el testimonio de nuestra madre fue pues impecable en ese sentido. El trabajo de mi papá pues también colaborando en la casa pues por su misma enfermedad. Entonces también aprendí de mis padres a esa lucha también dentro de la vida. Fui el sexto de mis hermanos, en ese sentido pues crecí con 5 arriba de mí y todo lo que ello implica. Mis 2 primeros años de primaria fueron en una escuela pública, y después pues gracias a uno de mis tíos que
que me miró y también pues en relación con la casa, pues me pagó mis estudios de primaria, secundaria y preparatoria con los maristas. Entonces estudié también en una escuela particular y esto también tiene mucho que ver, o sea, el pertenecer a un colegio particular, católico, llevado por hermanos maristas, pues a mí me dejó mucho. Yo les agradezco mucho a los hermanos maristas la formación que me dieron, lo que me mostraron. Otra cosa es lo que yo haya aprendido de ellos, ¿verdad? Pero agradezco muchísimo la formación que me pudieron otorgar. Y también pues fue muy importante también el hermano de mi papá, José Antonio, mi tío se llamaba Ernesto, fue como un tutor. Él no tenía hijos, no tenía esposa, entonces de alguna manera me adoptó y fue como mi tutor. Y en ese sentido también fui privilegiado, porque él me fue llevando por las sendas de la vida, pues de la vida de la misericordia. Y entonces primero, pues además de estar en una escuela católica, también mi tío me invitó primero a participar en un club y allí aprendí pues deportes y demás, pero curiosamente tenía yo que ir a la clase de doctrina una vez a la semana, si no, no tenía entrada al club. Entonces también por el interés de estar en el club, pues participaba de la clase de religión. Y era un club llevado por sacerdotes jesuitas, padre Benjamín Pérez del Valle y Manuel Loza Macías. Y me llamaba mucho la atención su catequesis, me llamaba mucho la atención la fuerza, el vigor con el que ellos predicaban la doctrina y predicaban también pues valores humanos en ese momento, también la crítica social que hacían. Era muy interesante pues en esos tiempos, estamos hablando de los años 60, finales de los 60, un país muy convulsionado, ¿no? Recordemos el año 68, ¿no? Los movimientos estudiantiles. Entonces de ahí fui aprendiendo, pero yo ubico las relaciones personales, obviamente con mi madre, con mi padre, con mi tío Ernesto, con mis tíos Norma y Julio, que me pagaron los estudios también. Ya después entré a la UNAM, a la Escuela de Filosofía y Letras, a la facultad, y bueno, ahí aprendí mucho, ¿no? Y más en los años 70, ¿no? En donde la Facultad de Filosofía tuvo una participación desde el 68, entonces ahí se me abrieron los ojos. Ciertamente en la familia había una inclinación, podemos decir, hacia la derecha, porque era derecha, la izquierda muy pequeñita, ¿no? Con Campa, con Eberto Castillo, pero apenas se iniciaba y era el Partido Comunista, ¿no? Y en aquellos entonces, bueno, uy, sí, los comunistas se comen a los niños, muy estigmatizado, ¿no? Pero se me abrieron mucho los ojos al entrar a la UNAM. ¿Y qué carrera estudiaste ahí? Filosofía y Letras, inicié Filosofía y Letras. Y lo que más me impactó y lo que me fue llevando hacia el mundo de los pobres fue precisamente las congregaciones marianas. Mi parroquia era la parroquia de la Sagrada Familia de jesuitas, y empecé a tener una vida muy activa dentro de las congregaciones. Empecé a ir al catecismo, pero íbamos a las barriadas, entonces empecé a tener un contacto con el pueblo y con los cinturones de miseria. También fui a Lecumberri, pues teniendo yo 16, 17 años, pues con un permiso pude entrar a Lecumberri como parte del grupo de los compañeros de la congregación mariana. Entonces para mí me impactó mucho la situación y ver Lecumberri cuando esta prisión era lo que era, ¿no? El Palacio Negro. El Palacio Negro, efectivamente. Entonces me impactó muchísimo porque además me tocaba ir a predicar la palabra de Dios. Yo tenía 15, 17, 18 años, y luego también visitaba yo el Hospital General y visitábamos cancerología, neurología. Entonces el ir hacia el pobre,
hacia hacer las obras de misericordia fue lo que me fue llevando a mirar la situación de nuestro pueblo en varios ambientes, desde Lecumberri, los hospitales, el Hospital General, a donde llega pues, la gente más necesitada, y dar catecismo pues, a los niños de los cinturones de miseria. Eso fue lo que me acercó y me ayudó a tocar lo que es la situación del pueblo en aquel entonces. Y me incliné más en el momento en el que yo empecé a sentir la vocación hacia la vida religiosa. Había varias posibilidades, varias oportunidades de entrar a una congregación o a otra, pero la verdad no pude dudar de entrar a la Compañía de Jesús. Y cuando conocí yo el noviciado de la Compañía de Jesús, dije, de aquí soy, por el compromiso de la Compañía de Jesús con el pueblo, por su inserción en medio de los pobres, cosa que no alcancé en ese momento a mirar en las otras opciones que me tocó conocer. Empieza a haber una acción social, pero muy desde la perspectiva teológica, desde acercarme a los pobres desde Dios, desde el Evangelio. Entonces, llevar la buena nueva a los pobres para alegrar su corazón. Eso era, y lo que me conducían pues eran las obras de misericordia, dar de comer al hambriento, dar de beber al sediento, vestir al desnudo, y las obras de misericordia, ¿no? Entonces, pues eso fue lo que me llevó. Conociendo ya el noviciado de la Compañía de Jesús, yo ya estudiando en la facultad, se me hizo que se unían las dos cosas, ¿no? Una perspectiva más social desde el corazón de Dios, o sea, Dios que se acerca a los pobres. Y eso fue lo que me llevó en la infancia, y ciertamente el contacto de quienes para mí fueron una luz, ¿no? Mi madre, mi padre, mis hermanos, con quienes conviví, los hermanos maristas, haciendo como una recapitulación, ¿no? Mis tíos, mi tío Ernesto, mi tío Julio, mi tía Norma, otros tíos, ¿verdad? Y luego el conocer ya la Congregación Mariana y a los pobres, ¿no? La Facultad de Filosofía y Letras, y luego conocer en qué momento se encontraba la Compañía de Jesús. Tenemos para eso pues que recordar, ¿no? El Concilio Vaticano II, Medellín, las opciones que hace la Iglesia en ese momento, que son opciones muy importantes, y aquí en México, don Samuel, con el grupo de los obispos amigos, junto con varios obispos de América Latina, que miran la herida de América Latina de los pobres, ¿no? Porque cuando fue el concilio, ya don Samuel ya era obispo aquí, ¿verdad? Él es el obispo, me parece, el obispo más joven que asiste al concilio. Debemos de recordar que a él lo hacen obispo, pues creo tenía 35 años, 34, 35 años. Entonces es un obispo sumamente joven. Entonces él regresa del Concilio Vaticano, ciertamente, a su diócesis, y entonces mira de otra manera las cosas, y obviamente la realidad de Chiapas lo va convirtiendo. Entonces, tengo una pregunta para ti. ¿Cómo fue para ti en esta etapa de estudiante como pues llevar estas dos formaciones, ¿no? Sí. Por un lado lo de la Compañía de Jesús, y por otro lado la UNAM, Filosofía y Letras, porque digo, esa facultad, y después de lo del 68, y bueno, siempre se ha caracterizado por un posicionamiento que tal vez nos haría pensar que era difícil conciliar estas dos formaciones, ¿no? ¿Cómo fue para ti conciliar estas dos? Porque digo, por muy Concilio Vaticano y demás, pues como que en la facultad hay una tendencia más hacia lo laico, hacia, ¿no? Sí. Que de repente puede ser difícil. ¿Cómo fue para ti esta parte?
en la casa, y especialmente de mi tío Ernesto y de la congregación mariana, había un posicionamiento social, pero era desde la derecha. Pero mirando, y eso a mí me quedaba muy claro, mirando a un Estado corrupto, a un Estado antidemocrático, un Estado opresor, y eso era muy claro, fuera uno comunista o fuera uno de derechas, ¿no? Entonces eso era muy claro. Y cuando entro a la facultad y voy conociendo la Compañía de Jesús, para mí se me abre otra perspectiva y mirar al mundo desde los pobres, y mirar al mundo con los conceptos de la izquierda, con los conceptos que miran desde un análisis estructural, desde un análisis más marxista, la situación, ¿sí? En ese momento pues es la lucha de poder entre ricos y pobres, la lucha de clases, comentábamos. Además, bueno, pues la lectura del Capital, que a la fecha nos da muchísimas luces. Marx es un científico de las ciencias sociales y nos deja un legado importantísimo. Entonces eso era innegable. Entonces, en el momento en el que a mí un compañero me dice, oye, tú defiendes muchísimo toda la cuestión religiosa y moral y demás, ¿nunca has pensado en ser sacerdote? Dije, ¿yo sacerdote? No, yo no he pensado ser sacerdote. No, yo tengo mi novia, estoy muy contento, pero eso me quedó la espinita. Y dije, caray, ¿no será que Dios me está llamando? Lo pensé, pero lo dejé ahí reposar, y se me fue metiendo cada vez más esa espinita, y fui viendo que probablemente Dios me llamaba. Entonces me acerqué a quien llevaba los procesos de vocación de la Compañía de Jesús, y me dijeron, pues conoce a la Compañía de Jesús ahorita. Entonces, cuando conocí a la Compañía de Jesús, ya también con el background de filosofía y letras, para mí coincidió muchísimo. Además de que yo decía, no, yo sí quiero estudiar filosofía, pero además quiero estudiar teología, pero como laico. Pero al mirar la trayectoria de la compañía y su opción preferencial por los pobres, su definición, dije, y ver el trabajo cuando fui al noviciado, dije, yo soy de aquí, esto me gusta. Entonces entré, fue algo que solito se fue haciendo. Fluyó, ¿no? Así. Fluyó bastante bien. Y cuando entro al noviciado, sí tengo que aprender a hacer mías reivindicaciones en las que yo no había participado tan claramente en la universidad. En la universidad pues es la parte más académica, mirar si las luchas, en algún momento pues sí me presenté en alguna protesta, pero todavía tímidamente, aún las sirenas de la derecha me jalaban, ¿verdad? Pero empecé a mirar que la realidad y las posturas de la izquierda, por decirlo de alguna manera, coincidían más con la realidad que se reflejaba en el pueblo. Entonces así fue. Y luego, bueno, pues ya más adelante, pues entro a... Yo tenía 11 años con lo del 68 y me llamó mucho la atención lo que estaba sucediendo. Todavía me distraía más las Olimpiadas, que además era la función de Díaz Ordaz, ¿no? Acallar todo el grito de los estudiantes en aquel entonces, pues para mostrar un México supuestamente en libertad, democrático, en fin. Como lo siguen haciendo ahora. Como lo siguen haciendo hasta la fecha. Así es, Lupita. Bien, entonces tú tienes estas dos formaciones, digamos, ¿no? El noviciado, pero también la facultad. ¿Coincidió en tiempos estas dos, entiendo? Sí. Pero bueno, terminó la universidad y
digamos que tu experiencia ya profesional, de trabajo, ¿cómo empieza a ser? Porque tú nos cuentas que después todo lo de Lecumberri, ir a cancerología, toda esta experiencia, ya la habías hecho a través de este club, ¿no? Pero ya una vez terminando tu carrera y ya estando en el noviciado, ¿cómo empieza a ser este accionar ya profesional? Fíjate que en la Compañía de Jesús, además de los estudios que vamos teniendo, al principio en el noviciado es el estudio de nuestras raíces espirituales, nuestra espiritualidad, ejercicios espirituales, definir más la vocación, pero definir la vocación en un concreto. Y el concreto en el que estaba el noviciado era en un suburbio, en Lomas de Polanco, que no es Lomas de Polanco de la Ciudad de México, ¿no? Es Lomas de Polanco, en aquellos momentos, pues era el cinturón de miseria, eran colonias, eran ejidos invadidos ya por la gente, Guadalajara pues extendiéndose cada vez más a las orillas y se iba poblando y la gran parte de la población pues iba invadiendo terrenos. Entonces Lomas de Polanco pues estaba todavía en litigios y apenas lograba salvar, ¿no? La parte más del pueblo de Guadalajara, ¿no? Perdón, de la ciudad de Guadalajara. Entonces pues yo llego a una colonia en donde todavía los servicios no está el servicio del alcantarillado. Nosotros entramos como novicios dentro de la lucha del alcantarillado también, a protestar con las autoridades para que se atendiera una de los servicios que pedía el pueblo, y pues era con las comunidades eclesiales de base, o sea, no había una dicotomía en lo que es fe y vida, fe y política, sino que es uno solo, o sea, somos personas, somos sociedad, somos seres de fe y todo se une y en una realidad. Y la síntesis que hace la compañía en cuanto a nuestro trabajo es el servicio de la fe y la promoción de la justicia que la misma fe exige, ¿no? Entonces, desde que estamos en el noviciado, pues se nos pide ser pues lo más serios posible, lo más responsables posible, porque lo merece el pueblo. Entonces, desde ahí pues es documentarse, asesorarse. Entonces, desde ahí es el intento de ir profesionalmente respondiendo a las demandas del acompañamiento al pueblo, ¿no? Y bueno, me toca ahí una inserción con Suburbio, y luego paso a Filosofía, que en aquel entonces le llamábamos juniorado, pero eso es lo de menos, son términos. Era la filosofía la hacíamos en el campo, viviendo nosotros en el campo con los campesinos. Me tocó vivir en una casa pues, que no teníamos agua, luz ya teníamos, pero drenaje pues obviamente no, pues era en el campo, en las comunidades del municipio de Zapopan, La Paz, Corralillos y Santa Fe. Santa Fe lo más cerca, también trabajamos ahí, y Santa Fe de antes, no el de ahora. No el de ahora, sí, Santa Fe es ahora otro. Entonces pues me tocó ir a vivir también con los campesinos, lo más cercano a ellos, y también trabajar como campesino. Eso me ayudó muchísimo, irme a la comunidad donde yo trabajaba, que quedaba más o menos caminando como a 1 hora, era irme de La Paz, que también era una comunidad, a Cuchillas, y bueno, pues fue mirar la realidad desde el campo. Y ahí vivimos 3 años estudiando la filosofía. Y bueno, pues iban los maestros a darnos los cursos, los talleres, y allí estudiábamos. Los fines de semana teníamos un trabajo con las comunidades, y eran trabajos pues de cooperativa, eran trabajos de acompañamiento a sus reivindicaciones, era pues toda la parte también de catequesis, y pues fue entender la situación de los pobres
entendimos muchísimo por qué emigraban a los Estados Unidos, porque la mitad del pueblo donde estábamos no estaba ahí, sino en Estados Unidos, o sea, y empezaban a llegar las remesas, era la expulsión por la situación económica, y eso nos tocó vivirlo, nos tocó compartirlo también a nosotros. Entonces, pues era convivir con esa situación. Después, los siguientes otros 2 años, fue estar nuevamente en el suburbio, en Lomas de Polanco otra vez, terminando la filosofía, y ahí tuve el trabajo más bien en balcones de oblatos, que también eran comunidades, asentamientos invadidos y tomas de tierra. Entonces, pues, los fines de semana alquilábamos un cuarto, nosotros le llamábamos Necrolandia, porque cada fin de semana había enfrentamientos entre bandas, había muchísima droga, extorsión de la policía, levantamientos, muertes, muchísima drogadicción, y ahí fue presentar la alternativa más de música, teatro, y a partir de ahí ir viendo sus necesidades, también acompañar sus reivindicaciones y pues ser lo más profesionales posibles, ¿no? Esa fue la otra parte, y desde ahí fue ir pensando dónde iba a ser yo el magisterio, que era la siguiente parte de la formación. Y había varias alternativas, pero una de las alternativas era en el mundo indígena. Por alguna razón, mi ser, mi ADN me llamaba hacia el mundo indígena. Entonces vi la posibilidad de ir a la Tarahumara, también las comunidades de Teocelo, Veracruz, donde teníamos una radio en aquel entonces. Sigue la radio, pero ya no es en nuestras manos, las manos de la compañía, y las misiones que tenemos en Chiapas, que eran en ese momento 2, Arena en la selva y Bachajón, la primera, la misión más antigua, ¿no? Entonces vine, conocí y dije, de las 3, aquí me quedo. Me encantó la manera de organizarse de la gente, ir a las comunidades más lejanas en donde no había ni luz ni agua, y la capacidad de organización de la gente. Y yo dije, yo quiero trabajar con ellos, ¿no? Y también a nivel de análisis social, análisis político, viendo el mosaico de la República, la situación por la que estaba pasando en ese momento, Centroamérica, Sudamérica, los movimientos revolucionarios que se estaban suscitando, Nicaragua, que era una esperanza, El Salvador, el Pulgarcito, Guatemala. Dentro del análisis yo dije, se va a correr hacia México, y si se va a correr hacia México, muy probablemente va a ser desde Chiapas, ¿no? Nosotros tenemos una misión allá, entonces coincidía, y dije, yo quiero ir a acompañar a las comunidades en donde muy probablemente se va a venir un cambio, y probablemente un cambio revolucionario. Eso era lo que pensábamos. Digo, era la situación en la que vivíamos en aquel entonces. Pensábamos que el cambio estaba a la vuelta de la esquina, que Estados Unidos iba a permitir que probablemente hubiera una emancipación para el crecimiento y el desarrollo de los pueblos, y las dictaduras por las que estaban pasando en ese momento varios países en Centroamérica iban a tener un cambio, pero no, fue muy al contrario. Y lo vimos, lo sentimos, lo palpamos como Compañía de Jesús en Guatemala, en El Salvador, en Nicaragua, pero especialmente en El Salvador y en Guatemala, en donde hubo etnocidios y crímenes de lesa humanidad por parte de Estados Unidos y por parte de los gobiernos que entonces estaban al frente de sus países, ¿no? Entonces eso empezó también a hacer cambiar la posición en los años 80. Yo llego ya en el 84 a la misión de Bachajón.
¿Cuántos años tenías entonces? 28 años de edad. Entré a los 20 años a la Compañía de Jesús en el año 77 y en el año 84, el 3 de octubre, día de San Francisco de Asís, que además es toda una inspiración para entrar, para meternos, para tratar de ser uno con los pobres. Y bueno, pues el Papa Francisco por eso toma el nombre de Francisco, precisamente para inspirarse en Francisco de Asís, siendo el jesuita. Entonces, ciertamente me toca llegar ese día y pues llegar con mi guitarra y dos maletitas junto con mi compañero Beto Velázquez, compañero y amigo de toda la vida. Llegamos los dos para iniciar nuestro magisterio. Y puedo decir que el magisterio fue, y eso por mi superior me dice, ahorita la situación es muy difícil y había una convulsión social, ideológica en Chiapas muy fuerte, no menos en la diócesis. Entonces la tarea que nos dieron fue, ustedes aprendan la lengua, métase en las comunidades, me dijo mi superior en aquel entonces, Juan Dingler, y enamórense de la gente. Y yo dije, pues bueno, yo estoy probando si soy para el mundo indígena o no. Dije, si yo me siento querido y si yo siento querer a la gente, este es mi lugar. Entonces pues empecé a ir a las comunidades, eran 15 días de inserción en el ámbito laboral y en el ámbito cotidiano de la gente. Entonces pues era ir a sembrar, ir a cosechar, ir a cortar el café, hacerle el tratamiento al café en aquel entonces, ir a cortar leña, cargar leña y vivir dentro de las casas. Esa fue mi mejor escuela. Mi mejor escuela en varios sentidos. A nivel de acercarme un poco, nunca es lo mismo, no soy celtal. Pero los celtales siento que me han ido adoptando. Ciertamente yo más bien parezco de los conquistadores, o sea, de quienes vinieron aquí, conquistaron, sometieron, discriminaron, oprimieron. Y yo digo, Dios tiene sus caminos, a lo mejor estoy aquí pues, para colaborar con un granito de arena, con una semillita de vida, con todas mis incoherencias, con todas mis limitaciones como ser humano. Pero creo que eso me metió en la raíz de la gente, en escuchar sus sufrimientos, en escuchar sus necesidades, sus esperanzas, sus deseos de tener otras oportunidades. Y eso fue lo que me transformó, pero no solamente, sino también su relación con Dios. Y venía yo con toda una estructura mental por parte de la filosofía, lo que me había dejado, el análisis estructural de Gilberto Jiménez, en fin. Pues fue escuchar la manera como ellos hacían su propio análisis, a partir de la misma realidad, de su lucha cotidiana por vivir con todas las riquezas y también con las pobrezas que este sistema lleva a vivir a las comunidades. También aprendí mucho en ese tiempo de los padres jesuitas, su compromiso, su lucha, su acompañamiento a los procesos sociales de la tierra, de tener lo indispensable, de comprometerse y de caminar con ellos, de denunciar los atropellos por parte del gobierno, las matanzas como fue la matanza de Bolochán, en fin, hombres muy comprometidos con su pueblo y que caminaban al día
junto con la gente. Aprendí muchísimo, fueron mis maestros y con ellos también tuve la oportunidad de caminar. Después me fui a teología en el año 89 y mantuve la relación con la misión y viendo la teología desde la experiencia que yo había tenido acá de insertarme dentro de los procesos laborales y cotidianos de la gente. Ya para entonces ya tenía yo compadres, comadres y me iba yo con la seguridad de que este era mi lugar. Normalmente son 2 años de magisterio, 2 años de servicio, pero nosotros, Alberto, mi compañero jesuita y yo, pedimos otros 2 años. Dijimos, bueno, 2 años fueron para aprender la lengua, bueno, pues ahora vamos a desquitar un poco lo que aprendimos. Y fue meternos un poco y aportar algo a la formación de la catequesis, a la formación de los diáconos, todo lo que hemos llamado iglesia autóctona. Y en teología lo que hice fue encargarme de la formación de los diáconos. Junto con Beto veníamos eventualmente a dar cursos, talleres, ya más o menos con el manejo de la lengua, pues podíamos trabajar también ayudando a la revisión de la Biblia desde México. Se estaba editando entonces el Nuevo Testamento en lengua, que es parte del trabajo también aquí de la misión, que ha sido siempre hablar en la lengua. De hecho, pues los catequistas aprendieron a leer y a escribir primero su lengua y antes que el español. Entonces, pero entonces tú esta formación del magisterio, de tu noviciado, digamos, fue siempre aquí en la misión de Bachajón. Del magisterio sí. Sí, 4 magisterio, años. los, Sí. 4 años, los 2 años y los otros dos que que nosotros pedimos. Y ya después, bueno, pues de esa experiencia, claro que la idea era pues aprender lo mejor posible la lengua, meternos más a la cultura, para que terminada la teología, pues nos reenviara nuevamente y ordenarnos acá en la misión de Bachajón, como así sucedió. En el año 91 termino, en el año 91 termino la teología y bueno, mi tesis es un ensayo ya de teología india, analizando los sacramentos, pero desde los sacramentos o sacramentales propios de la cultura, como es el nacimiento, como es la reconciliación, como es la fiesta, y como entonces eran ya una apropiación la ordenación de diáconos, a partir de su propia manera de tomar los cargos. Entonces, pues, sobre eso fue mi tesis, y bueno, estaba yo presentando la tesis cuando vino el levantamiento, en el 94, el 1 de enero, yo estaba presentando el 5 o 6 de enero mi tesis, y bueno, pues, ¿qué decir yo de estos años, de los años todavía, de los años 80, finales de los 80, es importante como decir que ya se escuchaba obviamente el movimiento armado y nuestra posición dentro de la misión de Bachajón, por la experiencia de Centroamérica, fue decir si se da el movimiento armado va a haber un etnocidio, como está sucediendo en Centroamérica. Sigamos nosotros trabajando por la vía social, en el margen que nos permite todavía la Carta Magna, ¿no? y el derecho de los pueblos indios. Entonces, más bien nosotros nos marginamos, de alguna manera nos aislamos del movimiento armado que estaba en ciernes, por la posición. Hubo un cambio ciertamente de visión de parte nuestra, de los jesuitas, y decir, más bien no vemos el que las comunidades que nosotros acompañamos que puedan entrar, a no ser que así lo decidan ellas, ¿no? Y ciertamente hubo algunas comunidades que también se unieron al movimiento armado del 94, especialmente en el último año. Entonces, pues fue regresar en el año 91, en el año 92 pues tenemos, lo has de recordar, el año de los pueblos indios,
y reivindicaciones de los pueblos indios. Para algunos fue el encuentro, para otros fue el encontronazo, y más bien lo vimos desde esa perspectiva, ¿no? Más bien es como un análisis crítico de esa situación. En el año 93 nos ordenamos como diáconos, y en el año 92 nos ordenamos como diáconos, en el año 93 como presbíteros, pero con grupos grandes en el 93, como con 30 diáconos, que habían esperado el que se diera este momento. También había una discusión importante en la diócesis de ministerios permanentes y ministerios temporales, y fue muy fuerte, una crítica muy profunda de ambas partes. Era blanco o negro en aquella situación, o estás o no estás. La misión de Bachajón tomó la opción de los ministerios permanentes y también los ministerios temporales. Don Samuel toma la decisión de ordenar diáconos, y los diáconos que ordena pues son en la misión de Bachajón, y bueno, en ese sentido tanto la misión como don Samuel y una buena parte, yo digo varios, de la diócesis también lo veían con buenos ojos. Había quien criticaba desde los ministerios temporales, yo digo con cierta asertividad muchas cosas, y eso ayudó al proceso del diaconado permanente para que creciera, que ha sido el movimiento de iglesia autóctona que ha ido siendo de avanzada en relación a otras diócesis, para que esta iglesia sea una iglesia autóctona, con estos ministerios, pero también con otros ministerios como iglesia católica, apostólica, indígena, pero también universal. Porque esta estructura de diáconos y catequistas ha sido muy importante para impulsar otros procesos en las comunidades, ¿no? Porque muchos procesos, si no hubiera habido esta estructura de diáconos y catequistas, hubiera sido muy difícil impulsar, ¿no?, otras cosas. Pero afortunadamente nos encontramos con personas formadas ya como catequistas, con una visión, pues desde la teología de la liberación, que se ha dado toda esta formación y a la gente, que ha facilitado mucho el trabajo de otros procesos, ¿no? Sí, así es, Lupita. Yo creo que fue un golpe del Espíritu Santo, un aporte del Espíritu Santo, y a don Samuel como un obispo que creyó en este movimiento, distinto a otros obispos en América Latina que más bien se reservaron el ordenar diáconos por la ideología en aquel entonces, la ideología de masas, la línea proletaria, que era una línea en América Latina muy fuerte. En México no fue la excepción, también fue una línea muy dominante, y también en la diócesis permeó de alguna manera pues los procesos sociales que se llevaban, ¿no? Entonces surge el movimiento en el 94, y pues a nosotros nos sorprende como misión de Bachajón, y bueno, en el momento en el que el Ejército Zapatista decide entrar en diálogo, de inmediato la misión de Bachajón aporta también, se une de una manera secundaria, pero también hay compañeros nuestros jesuitas que acompañan el proceso del Ejército Zapatista, algunos como asesores, acompañantes. Nosotros vemos ya, en ese momento cambiamos por la manera como se levanta el Ejército Zapatista, no al estilo de otro tipo de guerrillas en Centroamérica y más en Sudamérica, ¿no?, abriéndose a la perspectiva indígena. Eso nosotros como jesuitas lo vimos con mucho agrado, y hasta la fecha. Porque entonces acababan con ese temor de ustedes de no vaya a ser otro Guatemala, ¿no? Este etnocidio, Así es. Como que sí entramos en diálogo, hay un diálogo y la posibilidad de poder entrar en negociación con el gobierno, ¿no? Bueno, después pues es otra historia, es otro momento que probablemente pues tiene y ha tenido pues mucha literatura, la conocemos bastante bien, la traición de parte del gobierno federal y estatal a todo el movimiento indígena.
no es al ejército zapatista, es al movimiento indígena y a los pueblos pobres, ¿no? Que teníamos una esperanza de emancipación, una esperanza de libertad, de cambios desde la Constitución. Hubo traición. Entonces... Pero esta visión, esta traición, que es mucho esta cuestión racista, ¿no? Tiene esta carga racista muy grande. Claro, sí es. Se dio desde el principio, desde que decían, es Marcos manipulando a los indios, ¿no? Sí. Es que es esa visión de desde el principio descalificar la participación y el carácter indígena del movimiento, ¿no? Sí, y bueno, en ese momento pues retomamos esa parte. Hay una participación en los diálogos de catedral, también en los diálogos de San Andrés a distintos niveles, y nosotros entramos en distintos procesos. En ese momento se fortalece el proceso de los promotores de derechos humanos, de los derechos indígenas. Se inicia desde el año 92 el Centro de Derechos Indígenas, que bueno, cumplimos ya 25 años de existencia, y digo cumplimos porque pues el CEDIAC se conoce más por sus procesos de base, más que por ser una asociación civil que está continuamente en los medios, sino más bien tiene un trabajo muy de base con los promotores de derechos humanos, pero también con los arregladores de problemas, con lo que podemos decir desde el derecho positivo, los jueces de paz. Pero son los jueces que arreglan, son los arregladores que buscan retomar la armonía, hacer una reconstitución del tejido social, que en ese momento era muy importante. Entonces el CEDIAC, el Centro de Derechos Indígenas, que junto con otros compañeros fundamos, y especialmente con los promotores de derechos humanos, que eran la base y que también eran quienes nos iban retroalimentando, pues se fueron fortaleciendo ciertos procesos. Inicia el cargo de promotores para la paz, que luego se convierte también en una organización civil, una organización social llamada John Blech, que busca la reivindicación de las luchas del pueblo. Se logra iniciar también un proceso de recuperación de tierras, y se lograron recuperar tierras por parte del Centro de Derechos Indígenas, acompañados por parte del Centro de Derechos Indígenas, pues de 32 grupos, más de 1.200 familias. Lástima, recuperamos muy poca tierra por los límites en los que nos metió el gobierno, pero fueron 3-4 hectáreas por familia, 1.200 familias a quienes se logró dar tierra, que no tenían tierra. Las comunidades de aquí... 4 hectáreas por familia no es tampoco tan poquito. Bien administradas es algo, bien administradas es algo, alcanza para una familia, ¿no? Y habíamos tenido ya la experiencia en los años 70s y 80s de la emigración de los jóvenes de toda esta región, de la parte baja de los Altos, Chilón, Citalá, a tierras nacionales. Fueron los pobladores, ahora vamos para allá, y de hecho mis hermanos jesuitas fundaron una misión allá para acompañar a las comunidades que se fueron allá, y ahí se encontraron pues con otras gentes que venían de otros grupos, incluso de otros estados, y están poblando ahora, que ya llevan pues más de 40, 50, 60 años poblando aquellas regiones. Entonces pues se logró recuperar esas tierras, y se logró también con los promotores de derechos humanos, que también se convirtieron en observadores electorales. En el año 90 finales del 94, en el 95, viene un proceso electoral y trata de retomar la conducción del Estado, el PRI-Estado, pues no había otro, era el único gobierno presente, con las mismas familias, con la misma oligarquía que sigue gobernando el Estado, y que en ese momento, bueno, pues tenía sus vasallos, o tenía pues a su gente en las presidencias municipales, y tenía sus grupos de choque, antes llamadas grupos, guardias blancas, sus grupos armados, que aquí no era excepción. También tenían a sus grupos de choque,
que tenían una relación muy estrecha con seguridad pública estatal, y no podemos decir con los grupos militares. En ese sentido, todavía lo que se fue acuñando como grupos paramilitares se asemejaban más a guardias blancas, a grupos de choque del Estado, avalados por ellos. Vienen las elecciones en el año 94 y nosotros acompañamos a las comunidades para que hubiera alternancia y otros también pudieran gobernar el municipio. Y se logró ganar. Después de más de 70 años de estar el PRI gobierno aquí en estos municipios, pues se logra pedir prestado al PRD su registro. En aquel entonces, el PRD de entonces, no el actual, un PRD mucho más fresco, con valores mucho más hondos y profundos y de relación con la base, y entonces pues se inició un proceso también que los propios indígenas fueran quienes llevaran el municipio. Y pues fueron ensayos dentro del mismo sistema partidista, dentro del mismo sistema de ayuntamiento, con las prácticas, desgraciadamente las prácticas corruptas que ya se venían suscitando de décadas, ¿no? Que es muy difícil poder exterminar, ¿no? Pepe, antes de continuar con este trabajo tan importante de la misión, como para ir entendiendo la razón del por qué una misión en Bachajón, o sea, cómo es que llega la misión aquí, por qué llega a hacer qué, o sea, si nos puedes contar un poco esta historia de la misión aquí en Bachajón, tal vez como diferentes momentos, por qué vino, qué han estado haciendo, qué cambios han impulsado en el municipio, en la región. Tal vez nos puedas hablar de logros, porque ya después de 60 años de estar aquí, ya es un tiempo considerable como para poder ver en qué cambios han ustedes participado, ¿no? Que tal vez muchos no dependan solo del trabajo de la misión, pero que sí han colaborado ustedes en impulsar cambios aquí. Si nos podemos pasar esta parte de la historia de la misión, para luego ver actualmente qué es la misión, ¿no? Pero sí primero la historia. Te agradezco mucho que me regreses. En el año 58, el 3 de diciembre del 1958, se funda la misión de Bachajón por petición de los principales de Bachajón, tanto del ejido San Jerónimo como San Sebastián. ¿Por qué? Porque sentían que las sectas, los grupos religiosos que venían con una ideología distinta a la que sus antepasados habían fundado, empezaron a sentir un peligro de que se desmembrara la identidad, la manera de relacionarse con Dios, con los santos especialmente, con las fuerzas a quienes ellos honraban. Entonces le piden al obispo de entonces, Torreblanca, que mandara sacerdotes acá. Torreblanca se dedica mucho a visitar congregaciones religiosas, también nos visita a nosotros, los superiores de entonces, los provinciales, aceptan que hubiera una misión de parte de la provincia y se inicia la misión de Bachajón por petición de las mismas autoridades de aquí. Y cuando llega la misión, las autoridades les dicen, pues les damos este terreno para que nos construyan lo que no tenemos: escuelas, salud, la palabra de Dios, fortalecer nuestras tradiciones y lo que ustedes crean que se necesite para que nosotros podamos empatar con el desarrollo. Había una concepción más integracionista. El gobierno así lo manejaba, la iglesia también así lo manejaba. ¿De qué manera integramos a la modernidad a los pueblos indígenas que están atrasadísimos? Esa era como la concepción. Obviamente había una falta de conocimiento por parte tanto del gobierno como de la iglesia de la gran riqueza cultural de los pueblos indígenas y del aporte que ellos nos dan
a Occidente, que nos dan a la modernidad, entre comillas, ¿no? Y entonces hace un diagnóstico, en aquel entonces la misión, ve cuáles son las necesidades fundamentales y se inicia el trabajo más buscando los servicios. Se mete un poco de luz con una planta, se inicia la escuela primaria, primera escuela en toda la región, primera escuela primaria. No había nada en principios de los años 60, ni esperanzas que hubiera una secundaria, ni esperanzas. Es la primera primaria particular, y es particular, no es del gobierno, que inicia los estudios iniciales para los habitantes. Entonces Bachajón se fortalece porque los papás de los hijos que estaban en edad escolar envían a sus hijos a Bachajón. Se busca dónde pueda haber agua, porque esto se va poblando. Entonces, ¿cómo se puede meter la red? Y entonces la misión se mete a meter la red del agua, un poco de luz más en el centro. Se inician las cooperativas también, las cooperativas de consumo, cómo conseguir más barato. Entonces la gente empieza a aprender a comprar en grandes cantidades y venderlo más barato para que la gente pudiera comprar. Está la anécdota que venían a comprar desde Palenque a la cooperativa de Bachajón porque daba más barato de lo que se podía comprar en Palenque. O sea, es un poco como las dimensiones que había. En principios de los 70s, pero eso ya es más adelante, se logran tener cerca de 100 cooperativas, una red de cooperativas que luego las subsumen, en aquel entonces no era Coplamar, luego es Diconsa, Conasupo era, exactamente era Conasupo, luego Coplamar, luego ya es Diconsa. Pues de ahí vienen, ¿verdad? Gente que ya está experimentada, pues, se la come el gobierno. Pero entonces vienen esas primeras enseñanzas. En los años 70 se ve más la realidad de fondo. Viene el 74, y que es un parteaguas en la historia de Chiapas. Por primera vez se reúnen las distintas etnias o grupos o pueblos indígenas para hablar sobre sus problemáticas: educación, comercio, tierra y salud. Y empiezan a hablar sobre esos 4 problemas. Claro que el gobierno ve un peligro en eso. Y entonces le llaman el Congreso Indígena. Y es todo un capítulo el Congreso Indígena que se da en toda la diócesis de San Cristóbal. Y es don Samuel quien va a la cabeza. La misión de Bachajón no se puede entender sin, obviamente, sin la trayectoria de la Compañía de Jesús a nivel mundial, y luego a nivel México, a nivel Chiapas. Pero no se puede entender sin don Samuel, sin la diócesis y la conciencia de la asamblea diocesana, de la conciencia que se va creando con la palabra de Dios, de la situación de un pueblo oprimido que busca su liberación. Hay un análisis del Éxodo muy profundo, hay un análisis de Marcos, y cómo es que se construye la comunidad de Marcos, cómo se van construyendo las comunidades. No se puede entender al EZLN sin el Congreso Indígena. Y después del Congreso Indígena inician una serie de organizaciones a tomar posición. El PCT, en aquel entonces como Partido Socialista de los Trabajadores, empieza a entrar también en las comunidades y a buscar también un aporte a las comunidades y a su liberación. Y es la teología es la teología de la liberación, ciertamente, pero empieza a tener preponderancia la teología india, y ver lo liberador de lo que son los valores de la teología india. Y sí, el aporte de la teología de la liberación. Entonces se une esta parte de la tradición de la Iglesia con la teología de la liberación y la teología india en sus mejores partes. Y yo creo que ahí es donde podemos entender. En los años 80 las organizaciones es el núcleo del EZ que empieza a iniciar el proceso de formación de sus bases militares, y viene el 94. Y con el 94, pues lo que venía yo platicando
antes, ¿no? ¿Cómo nos insertamos nosotros en estas líneas? Y entonces, pues el aporte después del 94 es lo de la tierra, que fue fundamental, porque con el levantamiento vemos el levantamiento un poco, yo diría bastante al margen de la lucha por la tierra. Y es muy claro, en la primera semana de febrero se dan más de 5,000 tomas de tierra al margen, no independientemente, pero al margen del movimiento del EZLN, que da todo el campo, toda la posibilidad para que vengan todos estos levantamientos y tomas de tierra. Eso fue fundamental. Entonces nosotros entramos en esta perspectiva más de sociedad civil y formando y forjando grupos que empiezan, y la lucha hubo la toma del Ban Rural porque no querían soltar los recursos el gobierno, entonces se tomó Ban Rural por parte de los grupos que nosotros acompañamos, y entonces sí se soltó el dinero, ¿verdad? Con presión. Mientras estaban los diálogos de la catedral, pues se estaban suscitando todas estas cosas, ¿no? Y bueno, te digo, otro de los aportes es la alternancia política, la conciencia civil y organizativa de la gente. Es otro de los aportes en eso, la reconstrucción del tejido social con los promotores de derechos indígenas y con los jueces celtales, que no es la palabra, los arregladores de problemas, que me permiten que haya una cohesión en las comunidades y haya el arreglo de los problemas, ¿no? Entonces, bueno, pues por ahí se va dando otro aporte que hasta la fecha permanecen, continúan los promotores de derechos humanos e indígenas con el CEDIAC. O sea, digamos que ahorita, actualmente la misión, ¿cómo está? Digamos, ¿qué programas son los que tiene? ¿CEDIAC sería uno? CEDIAC tiene varios procesos, pero te podría decir, acompañamos diversos cargos. Unos son los promotores de derechos humanos, otros son los arregladores de problemas, que es todo esto. Y junto con ellos, eso es a nivel civil, a nivel eclesial, están todos los arregladores de problemas, desde los visitadores, luego los arregladores de zona, a nivel eclesial, luego los tribunales de tradición, o tzumbalí, y luego si no el tribunal mayor, que son los que arreglan los problemas, pero son instancias de arreglos, junto con los civiles, que son procesos que también acompañamos. Entonces, por lo menos ahí hay como 8 cargos que acompañan la misión. Luego, junto con ellos, pues está toda la parte de denuncia de derechos humanos. Está ahorita un proceso que siempre se ha llevado de DEFEMI, Defensoría de la Mujer, del Niño y de la Niña, el trabajo que llevamos de fortalecimiento y empoderamiento de las mujeres. Eso es como una línea transversal de todo el trabajo que hace la misión. Está el trabajo también y acompañamiento de los cuidadores de la tierra, Canalum Quinal, pues que son aproximadamente unos 100 cuidadores de la tierra. Está los Lequil Cuchlejalil, en donde está el proceso que va llevando Petul junto con los Tijao, los promotores de la buena vida, que junto con los cuidadores de la tierra, pues desde distintos ángulos van aportando a las comunidades, ¿no? Eso es en cuanto a los derechos de la tierra. Y junto con ellos yo podría decir que son distintas plataformas. Está lo que llamamos soberanía alimentaria, que busca que realmente la gente consuma lo que produce. Luego estaría como la parte del producto de valor agregado y los mercados, los excedentes que tienen en las hortalizas y en los trabajos de casa, en los animales de traspatio. Bueno, eso se va a la venta en el mercado. Se está promoviendo que haya mercados regionales, muy incipientemente, pero hacia allá va. Y luego está la parte del valor agregado, darle un valor agregado a los productos que pueden salir, pero también que se pueden vender aquí, como conservas de conservas de mermeladas,
salsas, que con sus mismos productos ellos pueden envasar. Y junto con ellos también estamos acompañando lo que sería la cooperativa del café. Yo creo que es lo que nos va dando luz, es Capeltic. Es desde el cuidado del grano, todo el proceso que hay que seguir hasta que llegue a la taza del café. Ahí está el negocio, en la taza del café. Y se ha logrado, por medio de las cooperativas, se ha logrado que el precio del café se mantenga más alto que lo que pueden dar los coyotes dentro de la cooperativa. Ahorita son más de 300 socios de la cooperativa, pero estos mismos tienen a sus esposas que hacen jabones de miel, que son Chapontic, y además se acompaña a la cooperativa que ya lleva 41 años, la cooperativa de artesanías, que más que artesanías, pues son productos de arte. Lo que pasa es que en nuestra sociedad, como en todo, hemos minimizado, hecho pequeñito, el trabajo que hacen los pueblos indígenas. No son artesanías, es arte. Y así deberíamos de considerarlo, deberíamos de cambiar el concepto. Ciertamente las grandes compañías o las grandes firmas por publicidad pueden dar precios estratosféricos y vender sus productos que de ninguna manera se asemejan al trabajo que hacen las bordadoras, las tejedoras de Luchillej Nichimeti, que siempre la misión ha acompañado desde hace 41 años y que ahorita se está viendo la manera como que dé un salto. Entonces se acompañan también las cooperativas y microempresas. Entonces, pero desde el desarrollo de las familias. Entonces, y ahorita también tenemos el proyecto de los centros de desarrollo educativo. Son centros de desarrollo educativo en donde coinciden los distintos procesos para responder a las necesidades que se tienen en las diversas regiones. Entonces, los promotores de derechos humanos, los arregladores de problemas, los cuidadores de la tierra, los promotores de la vida buena, junto con los promotores de la salud, o Poshtaiwané, y las tejedoras, vamos buscando como los desarrollos de las zonas. Y ahora, ese es el otro nivel. Luego está el nivel que queremos desarrollar dentro de la región, que es el financiero. Ahorita hay una red de cooperativas, incipiente también, con las mujeres. Sin duda, son las que mejor administran, las más honestas y las que pueden lograr un capital para luego poner una microempresa o un pequeño comercio, que ya lo han hecho con sus mismos ahorros, que los toman de los proyectos, algunas de los proyectos del gobierno. No se dice, pero los aprovechan bien y les dan una función social importante. Entonces, bueno, está ese trabajo y últimamente, y yo creo y quiero señalar, todos estos, bueno, se van llevando, pero quiero señalar los dos procesos que ahorita se van impulsando y que yo digo, bueno, como párroco de la misión, no estamos siendo certeros en la buena nueva, no estamos predicando adecuadamente y estructuralmente el Evangelio, si no apoyamos, si no estamos y si no acompañamos las luchas que tiene la gente del cuidado de la tierra, el territorio, de la madre tierra y sus recursos y su defensa, obviamente en contra de las grandes empresas, de los megaproyectos que se quieren apropiar de los territorios y de sus recursos. Entonces, yo digo, la buena nueva está ahí, en que anunciemos, pero que denunciemos la defensa del territorio y de la tierra y de sus recursos. Y por otro lado, es un proceso incipiente, pero muy importante, incipiente digo, porque es muy difícil de ir construyendo, el gobierno comunitario. Acabamos de tener, y esto no es solos, es junto con 11 municipios, y aquí entra de una manera muy directa la diócesis de San Cristóbal. Pero de una manera muy directa, aquí me tocó
escuchar la voz cuando estuve yo de vicario de justicia y paz de la diócesis, como poder escuchar por dónde iba como los gritos de parte de las comunidades de este entorno, que además me tocaba a mí porque lo conocía. Entonces formamos pues toda una red desde San Cristóbal hasta Salto de Agua. No alcanzamos a llegar a Palenque porque hay intereses económicos muy fuertes, ¿no? Del gobernador y de los locales de ahí, que no es fácil de poder superar. Pero, y se organizó lo que se llama el Modevite, el Movimiento en Defensa de la Vida y del Territorio, que normalmente tiene su peregrinación el Día Internacional en contra de la no violencia y explotación de la mujer. Y de hecho realizamos esta última peregrinación, mega peregrinación, porque salimos desde Salto de Agua y llegamos a San Cristóbal, pues cerca de 500 gentes que hicimos este trayecto, y al final, bueno, pues se unieron más de 5,000 y nos unimos al proceso de las mujeres, que estaban reunidas en San Cristóbal en su primer foro internacional en contra de la violencia de la mujer y de su explotación, ¿no? Entonces fue muy interesante esta unión que tuvimos, y también porque vemos a la tierra como una madre que nos alimenta, y ahí se une, ¿verdad? No a la explotación y a la violencia de la madre tierra, no a la explotación y violencia de la mujer. Entonces, por eso lo pusimos en ese día. Y está el gobierno comunitario. En este trayecto, reflexionando, se tuvieron varios momentos de asamblea, se tuvieron varios seminarios, y uno de ellos fue, obviamente, en contra del alcoholismo, en contra de la violencia de la mujer, del agua, la necesidad del agua, y también del gobierno comunitario. Y se dijo, vamos por un gobierno comunitario, no a los partidos políticos, no al sistema partidista, ¿no? Entonces, ahorita estamos, pues, junto con las comunidades, apoyando, viendo con buenos ojos, como buena nueva, pues esta iniciativa que nace de la raíz y de los pueblos indígenas, y inspirados ciertamente en la valentía, en el trabajo que se vino suscitando con el Ejército Zapatista de Liberación, y después con los municipios autónomos, después con Cherán, que ha sido también una luz. Pues pedimos a Cherán que nos acompañara en este caminar, ¿no? Junto con otros pueblos y otras gentes. Entonces, bueno, pues vamos ahí. Y bueno, pues estamos en ciernes y en camino. Pero entonces, ¿ustedes cómo ven esto de la candidatura que va a lanzar el CNI? ¿Ustedes están participando en lo de CNI? El Modevite, el Movimiento en Defensa de la Vida y del Territorio, se manifestó con agrado a la propuesta. Ajá. Se manifestó como a favor y apoyar esta iniciativa de apostar por este pretexto de nombrar a una mujer y que sea indígena, para que nos aglutine, para que nos convoque a los pueblos indígenas y a los pobres. Entonces, ahí hay una gran esperanza, ahí hay un futuro. Vemos ya por dónde no debe ser, pero sí alcanzamos a ver la luz del por dónde. Entonces, ciertamente, nosotros como región vemos con mucho agrado y ciertamente apoyamos la propuesta del Congreso Nacional Indígena. Y bueno, no sé si es que me interesa mucho esta parte de lo del Modevite y el Congreso Nacional Indígena, que te quiero preguntar, pero en cuanto al trabajo de la misión, serían las grandes áreas de su trabajo, ¿no? Las que nos has platicado. Y de esto, por lo que platicábamos fuera de la entrevista, Pepe,
¿Qué problemáticas son las más fuertes, digamos, aquí en el municipio que a ustedes les interesa transformar? ¿Qué están viendo actualmente como problemas? Porque supongo que los problemas de ahora no son los mismos de cuando llegaron hace 60 años. Mira, uno, son muchos, pero uno es la división hacia el interior de las comunidades. Las divisiones. Sí. Tanto los programas, proyectos del gobierno han dividido, las distintas confesiones religiosas, no hemos encontrado los caminos para entrelazarnos y mirar por el bien común. Falta un trabajo muy fuerte. Luego la otra es ciertamente los megaproyectos, el capital transnacional que se quiere chupar, comer, tragar y está esperando el mejor momento para hacerlo en alianza con los distintos gobiernos en turno, ya sea locales, estatales o federales. Podemos venir desde federales, estatales, hasta locales. Hay una gran conspiración, sin duda. Entonces, y nosotros estamos de parte de los pueblos indígenas. Un signo es que se logró parar con la conciencia de la gente el proyecto de la autopista. Después ya tampoco hubo dinero, pero ni siquiera para pagar sueldos. Se comieron todo el dinero y se lo siguen comiendo, ¿no? Ese es otro tema, pero también coincide con el otro. Se está metiendo en las comunidades, en los municipios, de una manera cada vez más notable el crimen organizado. Entendido por crimen organizado una relación con el narcotráfico, y con el narcotráfico todo el mercado negro de venta de personas, de órganos, de pasar cosas, etcétera, ¿no? De armas, los polleros, ¿no? las armas. La venta de armas, aquí en el municipio se da, evidentemente, y con catálogo. Y no ves cualquier pistolita, se ve R15, se ven cuernos de chivo. Está la venta, obviamente, de la droga, con relación con los mandos policíacos locales, y por lo menos la anuencia o el hacerse de la vista gorda Con la omisión ya es con la omisión de ¿verdad? parte de las autoridades estatales, que bueno, la omisión, pues, qué tanto de involucración tiene, evidentemente mucho, y el gobierno mismo municipal. Y con ello, sus grupos de choque, sus grupos paramilitares o guardias blancas, llamémoslos como sea, pero sí son grupos organizados, a quien les dan prebendas. En principios de este año, pues tuvimos la muerte, bueno, el asesinato, el enfrentamiento que tuvieron la población en su defensa, que fueron sobre todo pequeños propietarios de comercios, con dos cabezas de mini cárteles de aquí, ¿verdad? Con gente que vende al menudeo la droga y que ya tiene sus cotos y sus territorios, ¿no? Mataron a dos, pero quedaron las bases, con una relación muy estrecha con la presidencia municipal, sin duda, ¿no? Y con ella también del diputado federal, ¿no? Que es familiar de quienes están llevando la presidencia municipal. Entonces, allí hay un peligro latente tremendo. Entonces, este es otro asunto importantísimo. La violencia, que más el ambiente en la nación así es, en los medios de comunicación es lo único que nos ofrecen, con las comedias, con las dos grandes televisoras nacionales, y los talk show, ¿no? Estos reality show. Y los reality show, qué barbaridad. Sí, Lupita. Esa es otra cuestión también importante. Tenemos el problema del agua, del manejo del agua por parte de la gente. Y un problema que se está suscitando evidentemente, y lo saco a relucir, por las reformas estructurales que se han venido dando en este sexenio y su aplicación, que tiene que ver con todo lo que ya dije anteriormente, pero de una manera particular con la luz, el gas
y el petróleo, que ya va a estar, que ya... la educación. Aquí, bueno, tenemos todavía una lucha, ¿verdad? Que están sí, desde el campo educativo, digamos que hay más trabajo, ¿no? De parte de la sociedad civil, pero en lo energético. Lo energético, ¿no? Entonces, ahorita la luz. Es increíble, pero el gobierno del estado dejó de dar una subvención. Yo creo que dejó de dar una subvención porque ya no pagó a la Comisión Federal. Pero ¿en manos de quién va a quedar la Comisión Federal? En manos de particulares. Claro. ¿Con quién se va a tener que ver esta gente? Es lo mismo que el caso de la telefonía. La telefonía se vendió por Salinas, se vendió a un solo postor, que se hizo el millonario más rico del mundo. ¿Con qué? Con los recursos del país, con los recursos de los mexicanos. ¿Qué es lo que están haciendo ahora con el gas? ¿Qué es lo que están haciendo ahora con el petróleo? Y lo que están haciendo con la Comisión Federal de Electricidad. Entonces, Fobaproa. Es otro ejemplo. Claro. Entonces, digo, pues señalé estos problemas, pero son problemas estructurales de todo México que nos pegan y le pegan de una manera trascendental. Y por otro lado, pues yo digo, está el tejido social roto, ¿no? Y por eso todos estos cargos que yo te mencionaba, que buscan el que se mantenga tanto eclesiales como sociales, que se mantenga un tejido social lo más sano posible. Pues yo vería por ahí los Pepe, retos. yo te quiero preguntar, porque oyéndote desde el principio, pues toda esta historia que nos cuentas, tú nos compartes, pues tú vienes de una familia de derecha, básicamente, ¿no? Sí, nací en una familia de derecha. Una formación que la conociste mejor que otras personas que no. Sí, de clase media. Sí, pero con esta posición de derecha. Y bueno, sabemos que actualmente la derecha pues está muy vinculada a este sector empresarial, ¿no? Como estos intereses, los partidos de derecha tienen intereses muy claros hacia la cuestión empresarial y demás. Así que tal vez las reformas estructurales podrían algunos verlos con buenos ojos por la cuestión de las privatizaciones, como oportunidad empresarial, no sé. Pero esta cuestión de derecha, ¿tú desecharías todo lo de la posición de derecha o habría algo que de la derecha tú rescatarías para el México actual y estos problemas que estamos viviendo en el país? ¿Qué de la derecha, de esta derecha que tú conoces, sería rescatable para sacarnos de este hoyo? Si es que hay algo que tú veas rescatable de la derecha. No, yo lo que les diría más bien es que primero que sean congruentes con su propia filosofía. Algunos de nosotros nos creímos que era gente honesta. Desgraciadamente, los honestos que fundaron el Partido de Acción Nacional ya están 3 metros bajo tierra o más. Los nuevos líderes son unos verdaderos corruptos, no hay otra palabra. Han hecho alianzas desde el jefe Ceballos, una alianza espeluznante que hizo con Salinas. ¿Para qué? Para tener prebendas personales. O sea, es que sean honestos, que no sean corruptos. Yo más bien les sugeriría que por lo menos en eso que enarbolaban en el principio y que está en sus estatutos, que lo mantuvieran. O sea, más bien habría que darles consejos. O sea, la manera como se han aliado con el poder y para seguirse manteniendo como familias en el poder y sus propios recursos, no les ha dado posibilidad a mirar la gran miseria del pueblo. Dicho de otra manera, no creo en el sistema partidista, mucho menos en quienes han estado en la silla presidencial y ellos junto con sus gentes. Esto no quita que haya algunos de derecha que, mis respetos, sean gente honesta, sean gente que realmente busca el bien del pueblo y no de los particulares,
que busca la equidad, que busca para los pueblos indígenas un lugar. Sí hay, sí existe. Y sí conozco personas, pero no están en los altos mandos. No sí, están. hablando de partidos, obviamente ahí sí ya estamos ni izquierda, ni derecha, ni centro. O sea, el sistema de partidos está en una crisis. No hay esperanzas por ahí. Pero yo me refería como a esta ideología de derecha, ¿no? No partidista, sino hay una ideología, hay un sector de derecha en este país que no necesariamente son los partidos, ¿no? Con una filosofía, como tú dices, de derecha. Y yo más bien me refiero a esa filosofía de derecha si tiene algo que nos saque de este hoyo, que nos ayude a salir de este hoyo como país. No los partidos, sino esta filosofía de derecha. Porque digo, como está dividido así el mundo, ¿verdad? De la izquierda, a la derecha, el centro, existen estas filosofías que nos van guiando, digamos, y a los movimientos sociales nos guían pues más la filosofía de izquierda, ¿no? Estamos como más vinculados de repente a la izquierda. Por eso te pregunto, si la sociedad civil tiene en la filosofía de derecha algo que nos ayude a salir a lograr estos cambios, transformaciones que buscamos. Vamos a borrar derecha e izquierda. Más bien vamos centrándonos en la honestidad y en la sensibilidad ante la situación y los problemas que va viviendo nuestro país. Sí hay gente muy congruente, hay gente que mira la situación de una manera distinta. Hay empresarios, y no necesariamente son de derecha o de izquierda, son empresarios con conciencia social. Hay empresarios que la doctrina social de la Iglesia ha sido un sustento para mantenerse, para guiar. Yo estuve muy cercano a lo que es la USEM, la Unión Social de Empresarios Mexicanos, no porque yo estuviera ahí, sino porque uno de los padres con los que estuve cercano en mi adolescencia, él los asesoraba y creo que había puntos de vista interesantes, importantes, que nos ayudarían mucho. Hay gente pensante, hay gente honesta, que creo podría aportar mucho al país, ¿no? Sin duda, sin duda. Creo que también las universidades, y en ello incluyo las universidades de la compañía, nos falta decir mucho nuestra palabra, con análisis serios, profundos, dando propuestas complejas ante la complejidad, que nos den caminos de vida a la nación. Están propuestas también del nuevo constituyente, con cómo vamos a crear una nueva constitución, escuchando la voz. No es algo sin sentido o algo quijotesco de don Raúl Vera, quien nos aportó mucho en la diócesis, como don Samuel no se diga, y nuestros obispos actuales, don Felipe, etc., que tiene una conciencia social importante y que nos da luces también. Yo creo que es cuestión de hablar, de discutir, de comentar, de buscar un diálogo entre las distintas posiciones, llegar a acuerdos mínimos para buscar el bien común. Buscando el bien común, yo creo que podemos encontrar muchas respuestas a los grandes problemas. Solos no podemos, nadie puede solo. Y hay experiencias de la iniciativa privada que necesitamos, que requerimos. Lo que tenemos del café, de Capeltic, de Yomol Atel, empresarios con conciencia social nos han ayudado a sacarlo adelante. Y tenemos una empresa cooperativa de punta lanza a nivel técnico y de conciencia. Nos han ayudado mucho a saber llevar un proyecto, a saber llevar una empresa. Por supuesto que tiene mucho que decirnos, ¿no? Fíjate que algo que hemos analizado en nuestros diálogos como organizaciones es esto de cómo somos de una generación en donde el materialismo dialéctico era nuestra Biblia, ¿no? Entonces la lucha dialéctica pues es algo que guió mucho, que fue el espíritu de muchas de nuestras organizaciones.
Y cómo ahora en este nuevo paradigma más se trata de una construcción dialógica, ¿no? En donde, como tú bien dices, no es de que los contrarios, no es de ver el diablo en los empresarios y en el acceso a recursos públicos, que no es dinero del gobierno, ¿verdad? Eso de estar en la confrontación, sino de estas construcciones dialógicas y algo que tú le llamas el bien común, pero en nuestros diálogos decimos, si ponemos en el centro los territorios a la gente, esas diferencias tienen que desaparecer, porque si lo primero para nuestros procesos, nuestros proyectos es la gente, y si pones en el centro a la gente... Y en sus territorios, en sus lugares. ¿Qué importa si tienes que hacer una colaboración con empresarios, con funcionarios de gobierno, con quien tenga interés en lo mismo, en la gente? Pues es posible hacer otro tipo de construcciones, ¿no? Y no estar en la confrontación dialéctica todo el tiempo, ¿no? Que claro, Marx nos aportó muchísimo, pero como que es momento de... Pero también tenemos a Paulo Freire, ¿no? Que nos propone tenemos a Gramsci también. A Gramsci. Entonces, como que sí, y esto en cuestión de las alianzas, pues sí tendríamos que ir mirando hacia abrir nuestras posibilidades de alianzas. Y en ese sentido, la misión de Bachajón, ¿cómo ve estas alianzas? ¿Cómo ustedes deciden aliarse o tejer redes? Bueno, nos hablabas del Modevite, ¿no? Pero ¿hay otras? Mira, era un poco lo que te comentaba en la parte más de producción, de mercado, más de las alianzas que tenemos con otras contrapartes, ONGs, organismos no gubernamentales, que son muchas, ¿no? Está la Red de Todos los Derechos para Todos, aquí estamos también en la Red por la Paz en Chiapas, pero también tenemos redes con las universidades, con Ecosur nos entendemos bastante bien, con universidades, con la Universidad del Campo, también con empresarios muy concretos que apuestan también a esto, con la Universidad Iberoamericana, con los estudiantes y los maestros que vienen a hacer sus experiencias acá, vienen a hacer su servicio social, pero también vienen a pensar en proyectos nuevos. Entonces es esta conjunción de recursos, como tú decías, ¿no? Y también en redes que están en favor y en favor de la defensa del territorio, pues también estamos en estas redes, ¿no? Con Chico Muselo, efectivamente estamos, ¿no? Estamos con el trabajo que van haciendo ustedes como mujeres y también retomando a nivel de diócesis, pues hay mucho trabajo social. La CODIMUG, que ya cumplió 25 años, como en acompañamiento a las mujeres y buscando su lugar, etcétera, ¿no? Que va a ser su asamblea diocesana, por cierto. Que va a ser su asamblea, sí, la asamblea diocesana, el tema es lo de las mujeres. Por eso lo están organizando las de CODIMUG, sí. Sí, entonces yo creo que es por medio de las redes quienes tenemos los mismos objetivos, la emancipación, la liberación, el que los pueblos tomen en sus manos su destino, y en ese sentido, pues con quien tengamos los mismos conceptos que vamos creando, ¿no? Que ya están hechos, ¿no? En eso creo que ya pudimos superar a Marta Harnecker, ¿verdad? Sí, yo creo, desde hace que muchísimos sí. años, ¿no? Y que podamos más bien dialogar con estos paradigmas que se van construyendo desde abajo. Y en esto, ¿cómo entra el diálogo con los pueblos celtales, Pepe? Porque digo, estas son las alianzas, ¿no? Con empresarios, otros organismos, tal. Y los pueblos, ¿cómo entran en esta construcción común, ¿no? Porque digo, no es que son los beneficiarios, sino tienen que ser actores, protagonistas de estos procesos, ¿no? ¿Cómo ellos participan en esta construcción? Creo que nosotros vamos aportando en algunos puntos, ellos son los que van llevando el camino. Está esta metodología que yo creo nos da mucha luz de campesino a campesino.
Que ya es tan vieja y sigue tan vigente, ¿verdad? Sigue tan vigente. Sí. El poder compartir las diferentes experiencias que vamos teniendo, y es entre el que ellos se vayan entrelazando y más bien nosotros ir aprendiendo de ellos. Hay una cuestión en el Evangelio, y que lo aprendimos mucho y nos lo repitieron mucho, y la verdad es que así es. Yo no vengo a evangelizar, yo no traigo la buena nueva ya está no solamente en las semillas del verbo, ya crecieron, ya dieron fruto, ya volvieron a caer. Aprendamos del caminar de resistencia de 500 años de los pueblos indígenas. No traemos nosotros la piedra filosofal, ni vamos a encontrar el petróleo, ¿no? Son ellos, es en el caminar con ellos y hacer nosotros propuestas, y si pegan, qué bien, si no, pues escuchemos. Y nos decía Petru, si nos sirve, si a los pueblos les sirve, se lo van a apropiar, nos decía en entrevista hace rato. Y en eso fíjate que es muy claro, sí, el proceso de los diáconos. Ahorita aquí en la misión hay cerca de 200, no diáconos, son 200 comitivas, en donde el diácono no da la última palabra, quien la da son las comunidades. Y ellos están al servicio, tienen sus principales, su secretario, pero son parejas las que la llevan. No es el varón, es la pareja. Y en eso hemos aprendido también mucho en la perspectiva de género. No es la mujer, tiene su ámbito, la mujer tiene que, y lo hemos visto, tiene que entrelazar sus propias problemáticas para que nosotros los varones vayamos entendiendo que no les hemos dado su lugar y que no hemos encontrado tampoco el nuestro. Pero hay otras en las que van caminando juntos y nos van enseñando. Y en este caminar, ellos ya hicieron esta iniciativa de decir el diaconado permanente, que venía más bien de la Iglesia Católica Apostólica y Romana, pero que se funde en la manera de ser indígena. Y que ellos lo hacen propio. Yo desde hace 20 años que no doy un solo curso. A los cursos básicos son ellos. Y más bien estamos junto con las renovaciones, pero siguen siendo ellos. Son ellos. Ellos quienes dan sus cursos a los demás. Los que se van especializando a partir de sus usos y costumbres, a partir de su propio derecho. Usos y costumbres es una manera peyorativa, como desde ha señalado, cultura, ¿no? Más bien como ha señalado Occidente y el derecho positivo de los pueblos indios. Pepe, por último, bueno, casi ya para terminar, y hablando de estas transformaciones y cambios hacia el futuro, ¿tú cómo ves a la misión de Bachajón dentro de 15 o 20 años? ¿Cómo van a estar? ¿Qué van a haber logrado? ¿Cómo tienen que estar en 15 o 20 años? ¿Haciendo qué? Siendo llevada por ellos, completamente. A lo mejor todavía habría algunos ángulos en los que nosotros podríamos ir puntualmente colaborando, y ya nos lo dirán. Pero yo lo veo con un desarrollo autónomo, no independiente. ¿Quién va a poder ser independiente en este mundo globalizado, muy difícil? Globalizando las riquezas propias de los pueblos indígenas, pero yo digo con un desarrollo suficiente en las casas, con el desarrollo de los hogares sustentables, teniendo sus excedentes, vendiéndolos en sus propios mercados, no teniendo que traer a la costeña y a otros productos enlatados, sino teniendo sus propios productos ya en desarrollo, habiendo desarrollado ya en la misión de Bachajón, al menos en esta región que nosotros acompañamos, habiendo desarrollado ya sus mercados, sus productos con valor agregado, los más significativos, llevando en los lugares en donde hay riquezas turísticas, siendo administrados por ellos, fundamentalmente, no es que no tengan socios, a lo mejor pueden tener socios o no, llevando su propio gobierno comunitario, a partir de sus propios valores. Yo veo más bien consejos comunitarios en donde hay una participación, como suele ser, más de consenso que de levantar las manos, ese a nivel democrático, y como iglesia
ya no llevándola a nosotros. Ellos, con sus propios sacerdotes autóctonos, con sus propios sacerdotes indígenas, estamos en ese proceso. Esa es la otra parte de la pregunta. ¿Con lo que están haciendo ustedes como misión, van caminando en ese sentido para lograr eso? ¿O hay algo que no están haciendo y faltaría hacer para llegar a esto que dices? A lo mejor hay muchas lagunas que nos ayudaría mucho el verlas y nos las han hecho evidentes los mismos compañeros celtales. Hay una anécdota que viene al caso. Cuando ya estaba muy desarrollada la Iglesia Católica, Apostólica y Romana en África, preguntaron los obispos ingleses, en una zona inglesa, preguntaron a los obispos y algunos cardenales africanos, ¿qué más podemos hacer por ustedes? Se voltearon a ver los obispos negros, le dijeron a uno que tomara la palabra y dijo, váyanse. Esa es nuestra misión, haber construido e irnos. Vámonos. Yo quisiera que no cumpliéramos los 100 años aquí cuando ya no estemos. A lo mejor podemos estar para ir a visitar, como el abuelito que va y visita y le da gusto a los nietecillos que ven del abuelito, pero que no lleva los procesos, que no está en sus manos las decisiones. Ya no están en nuestras manos muchísimas decisiones. Los diáconos son verdaderos pastores de sus comunidades. Les gusta que vayamos, pero que yo te diga que somos indispensables, no. Y ya se están formando ahorita sacerdotes celtales, sacerdotes tzotziles, choles, que vendrán a reemplazarnos. Y tomarán también, y eso tendría que ser también algo como muy en paz, diría yo, o lo más en paz posible, y si tiene que haber un poquito de tensión, pues que la haya, ¿no? Pero que asuman también el proceso que va llevando la gente como suyo, y que ellos se inserten en ese proceso, en un diálogo con ellos, pero que sean, ojalá, y ya para entonces exista el el sacerdocio sorado, el sacerdocio casado, que el matrimonio indígena sea quien presida la Eucaristía y lleve los distintos sacramentos. ¿Pero está la Eso es lo que Católica caminando en ese sentido de aceptar ese sacerdocio? Algo. Es que son muchas presiones en Roma, hay unas dobles morales, etcétera. Es lo natural, es lo normal. Y es que para el mundo indígena eso sería lo mejor, ¿no? Sin duda. Porque en la cosmovisión maya la complementariedad es muy importante. Así es. Entonces es mujer-hombre, o sea, no es solo un hombre, sino que el sacerdote podría estar muy bien casado, ¿no? Y es mejor desde la cosmovisión. A mí todavía me gustaría que no fuera él. La Iglesia Católica, Apostólica y Romana es de las instituciones más atrasadas en perspectiva de género en la realidad, porque es la mujer la que lleva todo el peso del trabajo en realidad. Sin embargo, las decisiones las van llevando o las vamos llevando los varones. Entonces es una estructura jerárquica, machista. Quien hace las leyes y quien decide sobre ellas somos los varones. Eso no quiso Jesús. Además, habría que ver qué quiso Jesús realmente. Pues sí. Hay que ir bajando. Pero las lecturas sí están muy a modo, ¿verdad? Muy a modo. Entonces, ahí tenemos la iglesia, es otro tema. Pero bueno, eso ya no le toca a la misión de Bachajón transformarlo, ¿verdad? Ya eso es más arriba. Pero podemos poner nuestro granito de arena, dándole su lugar en las decisiones a la mujer aquí en la misión de Bachajón, en la perspectiva de género. Y bueno, sentar un precedente como lo hizo don Samuel con el diaconado indígena, ¿no? Sí. Porque pues tú mismo lo contaste y bueno, se sabe, ¿no? De cómo pues esas estructuras que construyó don Samuel, pues Roma no las veía con mucho agrado, por eso Juan Pablo II lo descalificó totalmente, pero afortunadamente Francisco vino otra vez a legitimar la estructura indígena, ¿no? Del diaconado. Sí. Entonces, se retomó. Ahí ya se retomó y muy bien.
Entonces igual a lo mejor desde Chiapas puede salir esta del sacerdocio, ¿cómo de? Uxorado o sacerdocio casado. ¿Verdad? Sí, sí, sí. Pues vamos a ver. Yo tengo la ilusión de que estos ojos lo miren, ¿verdad? Y estos oídos lo escuchen. A lo mejor no lo van a escuchar, pero puede ser que sí. Ojalá y tengamos pues esa esperanza, así como la esperanza de un gobierno comunitario, del lugar de la mujer y del hombre en igualdad. Todo esto por lo que estamos luchando. Tanto por construir todavía, ¿verdad? Bendito sea Dios, tenemos trabajo. Sí, todavía. Pues mira, no sé si tú quisieras agregar algo que consideres que es importante que vaya en el artículo del libro que no te hayamos preguntado. Ya hablamos de tantas cosas, ¿verdad? Hablamos de tantas cosas, pues así, pues que no perdamos la esperanza. Pero hablando a propósito de la esperanza, pues ya para finalizar la entrevista, te quisiéramos pedir un mensaje de esperanza para estos pueblos indígenas, campesinos y organizaciones que estamos trabajando por estas transformaciones de las que hemos estado hablando a lo largo de la entrevista. Tenemos un programa de radio. Esta entrevista, además de ser parte del libro y ser un video, el audio quisiéramos convertirlo en un programa de radio. Tenemos un espacio en la 99.1 en San Cristóbal, frecuencia libre, que es una radio ciudadana, que se llama Espacios de Esperanza, nuestro programa. Entonces, en este programa presentamos experiencias de organizaciones que están pues trabajando en contra de estos sistemas mundo, ¿no? El sistema mundo neoliberal, patriarcal, colonialista, extractivista, en fin, ¿no? O sea, todos estos sistemas que van pues trabajando, lo de las mineras, todos estos proyectos que van en contra de los pueblos. Pues en este programa difundimos estas experiencias, ¿no? Que de alguna manera nos constituimos en espacios de esperanza ante estos grandes sistemas. Pero como es la lucha muy difícil, como lo hemos estado hablando, de repente pues nos llega un desánimo, una frustración, ¿no? Decae la energía. Entonces quisiéramos pedirte que tú, con este ímpetu con el que has estado hablando todo el tiempo, pudieras dar un mensaje de esperanza a estos pueblos que están en estas luchas, ¿no? De esperanza, de cómo podemos hacer para continuar en esta construcción. Juan Gil Hushkitz Inavesh, Yakan Yakalvish Chauspalkov, Mawan Yakanabon Jubaj, Onte Vigil, José Javier Avilés Arriola, Hashan Yayal Bonique Pepe, Mucotanyo Yakalvish Chauspalkov, y la Will Humololavesh, Joon Melenisha Kashlano, Tescop Tehnan, Hate Castilla Cop, Yakaltika Castigo Copscho, Hashan Castigo Cop, Kashlan Cop, Hashan Tecotan, Aiso Haish. Aiwanishe, Kashish la Huneps Chawini Habil, Te Talonta Wohlilik. Te las Lahanopte son, Yunsunel, Ishin, Chenek, Lakuch, Te Si, Bejenemon, Kalalkeremon Sohaish, Hashan Taora Inih, Te Mamalubon, Aitokip ta kok ta. Chebonta botanik eteme ay binti yakalleyish. Mukubuka botanik. Pasaiketula. Yakachah pan tekatel patantay huatik. Yakawochelin abahik. Haesh batzil winikesh batzil ansesh. Bejenanik. Mame capita bajika, tasca, tejaat el chola, tejaat sotzila, tejaat tzeltala. Apisilik mayahesh. Ayeshta akinalik. Chtemaba apisilik me bahesh. Chtemaba haesh apisilik me bahesh. Chpaskal tikesh.
te agualanich ana, yakal tas lehel, teswel yuchel, testakin, tamukulumetik, tawokol yastahik, teswel yuchel. Taska te mayuklekil atel, ta komonali katabanti, hachemeshta, banti ayinem, hasham, batzil winik, ans tukelike te kerem achishetik. Pasay ke tulan, kanantaya te chulunkina, kanantaya te skulehal te chulunkinal agunik. Jak tatalel anaoh te kulehetik. Te machawan talenta yan lungluntik, hashan ay ek mexicano etik, te kulehik te yaschapskopik, so te jatech patanetik, yun yayel kambeyesh te 20 ay mayuka agunik. Pihubuk me awotanik. Mame kapita bahi, mabakatena bahi, te jaish me bahish. Chahpana akopik, so pekel, ya me kawak abahi, que tastohol te me baheti. Mamish bahish so te kulehetik. Mamish bahish so te utzingwanehetik. Y te jaish, te macham mayuka yaguni, que te tzeltalesh, tzotzilesh, cholesh. Pajal ya me kawila bajik, pajal ya me shatejesh. Yun ya kakanantay te chulunkina. Ya kawila bajik, ya kakushulta ya bajik. So hanishit ya kalgeyesh, winikesh. Pekel ya me kawak abat astohol, te snupusti agotan. Te amolol, te ansetik. Mame katoya ba, mame kamah, mame kawutsin. Kawich amuk te skob, te stale, te yatel, te ansetik. Pajala yotik que tastohol kahualtik Dios. Mabatoyola y te buenik, matoyola y te ans. Pajalotik las chapambotik te kahualtik Dios. Hayun kushul taya te awihna, kushul taya te ansetik. Hich yashkolotik, hich yashchenate tasmele lil Juanquil Huishkitzinam Huahtik, tastohol kahualtik Dios, so tastohol te yalumetik. So han hich keremesh achishesh, yakalo yesh chaushpal kopek. Mamesh achaita awotanik, banti lokemesh. Banti hilem te amushuk. Kawaii te skop te ameata. Kawaii te skope te alol mamal, te achuchu, te machais chiyel kole. Yaspihubat, mame kato yabatas toho. Me kawih kitay, te alum, te akinal, te ameatat, mame chaita wotan bantilo kemal. Mame chaita wotan te hat maya hat, te ameatat paskaltik, te taswokolik, kolemat. Mukubuk awotan yung haat batzil winik ans chikamanti yesh vehena yakawal hon maya hon tzeltalon hon cholon hon tzotzilon te akob te atalel te skop te stalel te maya hetik kashtulan skobla hayuon mamekamuka ta awotan bantiluk ata. Banti ay te alo, banti ay te at omal. Dios yas hokinat, yas chultesa. Dios yas hokinej, yas chultesesh. Te katel, hashvilu hanguanehon. Hoon, padre hon, ta hlumaltik bachahon. Yayal bonik, pepe. Bayil hokolawalik, te la hawai bon kop. Hon, bankalal yashuk ya Shbehenon sohaish. Kahualtik Dios yas chultesesh, kahualtik Dios ya yavismukula botanik, tas lehel te akolel, tas lehel te eskolel, te me bajetik. Jokola walika pisiri. Pepe, pues muchas gracias, te agradecemos muchísimo. No, muchísimas gracias a ustedes, su paciencia también. Plática y todo lo que nos has compartido de la experiencia de la misión de Bachajón.
Pues les agradecemos que nos hayan recibido aquí y agradecemos también al equipo de comunicación de IDESMAC por estar grabando estas entrevistas y pues ya te estaremos enviando esta grabación. No, pues muchísimas gracias a ti, Lupita, y IDESMAC, muchísimas gracias a ustedes, Paola, Miguel, muchas gracias, Lupita, pues por acercarse, por vernos con ojos de misericordia, con buenos ojos, digamos, con buenos ojos, con ojos amorosos, unos amorosos. A nosotros también queremos mirarlos de esa manera a ustedes. Pues mira, y que estamos en la misma también. lucha. Sí, pues eso es lo importante, ¿verdad? Que estamos en la misma lucha. Y pues gracias también a ustedes por la confianza en compartir todo esto. Muchas gracias. Pues gracias a ustedes y a la paciencia de escucharlos.